Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy bien en esa semana y el día de hoy, pues, quería compartir con todos ustedes esta pequeña charla, ¿no? Acerca de esta parte del Evangelio según el Espiritismo, ¿no? Acerca de las pruebas voluntarias y el verdadero silicio. Es un tema muy importante. Estos últimos tiempos he estado leyendo pues cuando abría el Evangelio me salía este tema, lo he leído varias veces justamente para poder entenderlo. Muchas veces de las personas pues que conocemos o tenemos algún conocimiento de alguien que padece o sufre muchas inconvenientes a lo largo de su vida y decimos que son las pruebas que tenemos que pasar y muchas de ellas también pues a veces conocemos que agravan estas pruebas que tenemos de manera voluntaria o padeciendo voluntariamente muchos suplicios y esto nos ayuda realmente a poder progresar más a nivel espiritual. Esa es una gran pregunta. Entonces vamos a ver justamente para esclarecer un poco sobre este tema, qué es lo que nos dice el Evangelio según el espiritismo sobre este tema. Entonces nos vamos a basar justamente en el punto, en el capítulo 5 lo podemos encontrar básicamente ¿no? A partir del ítem 26 de este capítulo. Y el objetivo pues de este tema, de esta charla, es poder esclarecer sobre el verdadero silicio que le agrada a Dios y que es provechoso justamente para nuestro progreso espiritual, ¿no? También vamos a ver, alertar acerca de la inutilidad de martirios voluntarios, ¿no? ¿Por qué tenemos que voluntariamente padecer ciertos martirios pensando en que pueda ser provechoso para nuestro espíritu, para nuestro progreso, cuando en realidad no lo es, ¿no? Y podemos también ver qué consecuencias puede traer pues, ¿no? Esos martirios voluntarios en personas que a veces se someten a ellos por voluntad propia. Entonces, básicamente es lo que vamos a esclarecer en esta pequeña charla que he querido compartir con todos ustedes. Y vamos a partir, pues vamos a ver diciendo qué cosa es el silicio, ¿no? A veces diciendo el verdadero silicio, pero ¿qué es silicio? En algunas traducciones del Evangelio que he visto acá en español ponen silicio con S, ¿no? Pero en realidad la palabra o el concepto es silicio con C, ¿no? Que significa, bueno, antiguamente es una de las acepciones que he podido encontrar en el significado, que es una faja de cerdas o de cadenillas, ¿no? De hierro con puntas, ceñidas, ¿no? Que se ciñen al cuerpo junto con la piel, con la carne, y que algunas personas lo usan para mortificación, ¿no? Ahí tenemos una imagen, ¿no? Y que es una herramienta, muchos lo consideran como una herramienta para autoflagelarse o autoinfligirse dolor. Entonces, y eso lo hemos podido ver, ¿no? En algunas películas religiosas, en algunos ¿no? Libros también se puede leer sobre el uso de esta herramienta, sobre todo en la parte religiosa, ¿no? Muchos fanáticos o personas que tienen ¿no? cierto apego a la religiosidad, pues también usan esta herramienta de repente como penitencia, se autoinfligen dolor en el cuerpo pensando que esto pues no puede liberarles de algún pecado, de algo que hayan hecho mal, de repente, o algún arrepentimiento. ¿No? Eso ha sido utilizado a lo largo del tiempo. En la actualidad no conozco si algo todavía se sigue utilizando, pero sí, se ha visto anteriormente que se utilizaba estas herramientas mucho en la parte religiosa, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que significa ese inicio, es el utilizar esta herramienta para autoinfligirse dolor corporal, dolor físico, ¿no? A manera de una penitencia, podría decirse. Entonces, empezamos con una de las preguntas que nos hace el Evangelio. Entonces, si nosotros tenemos justamente estas pruebas, ¿no? Que nacimos y padecemos en este mundo justamente la ley de causa y efecto, ya sea por ¿no? Acciones que hemos tenido en vidas anteriores y en esta vida pues padecemos estas pruebas, estas a veces penurias que son ¿no? Para algunas personas diferentes entre unos y otros, pero que tenemos que pasar, que vivir para poder aprender, ¿no? Y poder evolucionar espiritualmente. Entonces, nos es permitido justamente poder aligerar estas pruebas, aligerar ¿no? Nuestras propias pruebas, es la gran pregunta.
Y eso básicamente nos trae, ¿no? También otras preguntas, como podemos hacer, es una comparación o una analogía, podemos decir, nos dice el Evangelio. A una persona, pues, le está permitido poder salvarse ella misma, o si es que nos clavamos una espina en alguna parte de nuestro cuerpo, nos es permitido sacarnos la espina, o si estamos enfermos, nos enfermamos también, nos es permitido llamar a un médico para que nos revise y nos pueda atender y poder superar nuestra enfermedad. Entonces, es una analogía y que nosotros, y el Evangelio nos dice que sí, ¿no? Las pruebas justamente tienen por objeto, ¿no? Ejercitar la inteligencia de cada uno de nosotros, la inteligencia del hombre, del mismo modo que la paciencia y la resignación, un hombre puede nacer de repente en una posición muy penosa, padecer muchas penurias en su vida, de repente puede pensar, ¿no? De que por qué le pasan tantos males, tantos pesares, y no le va bien en la vida. Entonces, puede haber nacido en una situación de repente de ese tipo, por una misma prueba que esté pasando, por la misma ley de causa y efecto, por acciones que pudo haber hecho en vidas anteriores, pero justamente eh, es para que a este hombre le obligue la misma vida, su mismo libre albedrío, lo obliga a buscar estos medios para vencer las dificultades, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene esa inteligencia, esa decisión, el libre albedrío de poder escoger, ¿no? Un camino u otro en nuestra vida y escoger las herramientas que tenemos en esta vida para poder superar estas pruebas, ¿no? Es importante, y como dice, y también alertarnos justamente la paciencia y la resignación, es decir, aceptar, ¿no? Lo que me ha tocado vivir, pero también no quedarme con ello, sino poder buscar la forma de poder también superar, ¿no? Y buscar y vencer esas dificultades, porque Dios nos da justamente todas las herramientas necesarias para poder vivir y aprender de estas pruebas y ser mejores, tanto en esta vida que estamos encarnados, y eso nos va a ayudar también a progresar justamente en nuestro espíritu, ¿no? A través de la ley de progreso, a superarnos y a evolucionar espiritualmente. Entonces, y a través de eso, pues, nace esa siguiente pregunta, ¿no? Dice, a pesar de que, como Jesús nos dijo, ¿no? Bienaventurados los afligidos, ¿no? En uno de sus pasajes, y justamente este es el capítulo que trata de eso. La siguiente pregunta que viene es, ¿hay mérito en proporcionarnos aflicciones, agravando las pruebas con sufrimientos voluntarios? ¿Qué podemos pensar sobre esta segunda pregunta, ¿no? Que viene también. Entonces, si yo nací justamente en una situación difícil, mi vida de repente tiene dificultades, y hay mérito en que yo proporcione y agrave este sufrimiento voluntariamente para poder progresar espiritualmente. Entonces, esa es una segunda pregunta que podemos hacernos, ¿no? Y la respuesta es sencillo. Entonces dice que el Evangelio nos dice que sí, sí hay un gran mérito, pero cuando los sufrimientos y las privaciones tienen por objeto justamente el bien del prójimo. Es decir, si nosotros voluntariamente aceptamos o podemos de repente agravar un sufrimiento, un sacrificio para el bien de otros, para que nuestro prójimo esté mejor y pueda amilanar de repente el sufrimiento de otros, entonces ese sí es un mérito, ¿no? A diferencia de que cuando no tiene, por ejemplo, ¿no? El autosufrimiento, el afligirse dolor, el usar estas herramientas de repente solo básicamente por una creencia, un fanatismo, y no es en beneficio de otras personas, en beneficio del prójimo, de aliviar el sufrimiento del prójimo o la caridad, entonces eso no es un mérito. Entonces hay que tener bastante justamente claro esta diferencia, ¿no? ¿Por qué podemos agravar nuestra situación, nuestros sufrimientos voluntariamente, si no va a ser en beneficio de otras personas, en beneficio de nuestro prójimo, para que puedan ellos aliviar también en parte sus pruebas que tienen en esta vida? Entonces, ¿no? Y eso lo hemos visto de repente en algunas películas, las imágenes que podemos ver ahí de personas que se autoinfligen, ¿no? Sufrimiento
pero ese sufrimiento debemos analizar, ¿es beneficioso para otras personas? ¿Voy a ayudar, voy a aliviar, voy a hacer caridad hacia mi prójimo con ese sufrimiento que yo tengo? Entonces, eso es lo que debemos preguntarnos, ¿no? Con ese sufrimiento voluntario que yo puedo tener, o agravar esa situación que yo tengo, para que no puedan estar, puedan aliviarse las las penurias de otras personas. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y sí, el Evangelio nos dice que sí hay un mérito cuando existe ese beneficio para otras personas, bien, y sin esperar algo a cambio, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a beneficiar o no pensamos, ¿no?, de tener algún beneficio por ese sufrimiento, o simplemente un simple fanatismo, o querer dar ¿no?, o enorgullecernos de que sí, nosotros podemos soportar tanto sufrimiento voluntariamente, ¿no? Eso no sirve de mucho o de casi nada, básicamente, para nuestro progreso espiritual, ¿no? Entonces es muy importante mencionar algo también que nos dice el Evangelio, ¿no? Es que debemos hacer una gran distinción en cuanto a nosotros mismos y personalmente ¿no? Con las pruebas que Dios nos envía, ¿no? Y no debemos aumentar nuestra carga, que de por sí ya puede ser muy pesada algunas veces para muchas personas, ¿no? Y debemos aceptarlas básicamente, ¿no? Con fe, ¿no? Debemos aceptar las pruebas que tenemos, que ya Dios nos pone justamente por la ley de causa y efecto, y eso debe ser con mucha fe de que de que podemos superar, ¿no? Siempre hemos dicho que Dios no nos va a poner una carga que no podemos soportar. Siempre vamos a poder liberar o llevar esta carga, y poder, también tenemos, como vimos en la primera parte, la posibilidad de buscar la forma de cómo aliviar nosotros mismos nuestra propia, ¿no? Y liberarnos de estas cargas, pues, aprendiendo, ¿no? Y todo es lo que nos pide. Entonces, no debilitemos nuestro cuerpo, ¿no?, con privaciones inútiles y ¿no?, maceraciones, o lesionando sin algún objeto, ¿no?, justamente porque tengamos la necesidad de que nuestras fuerzas, pues, vean cumplirse ¿no? Nuestra misión, nuestra fuerza tiene que estar orientada a cumplir nuestra misión en la tierra, básicamente, y no deberíamos, el Evangelio nos menciona que no deberíamos aumentar este daño o lesionar nuestro cuerpo sin ningún objeto. Entonces, torturar y mortirizar voluntariamente nuestro cuerpo es contravenir a la ley de Dios, que nos da los medios justamente para sostenernos y fortificarnos, porque tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra. Entonces, encontremos cuál es esa misión a la cual nosotros hemos venido aquí a la tierra. Si estamos pasando dificultades, pues alguna enseñanza nos tiene que dar esas dificultades que podemos tener, porque Dios también nos da las herramientas para poder liberarnos de ello, para poder inteligentemente buscar liberarnos de estas pruebas y poder aprender. Entonces eso, y básicamente sin necesidad de autolesionarnos, infligir dolor a nuestro cuerpo voluntariamente, porque eso no nos lleva a ningún progreso espiritual si es que no tiene un beneficio para otras personas, como lo menciono. Entonces, ese es un verdadero suicidio, ¿no? Si nosotros nos infligimos voluntariamente lesiones, daños físicos, pensando que podemos tener algún beneficio espiritual, pues no es así, ¿no? Entonces, eso también, si llegamos a perder la vida justamente por estos daños físicos o voluntarios, también puede considerarse como un suicidio, ¿no? Entonces, usemos, pero no abusemos, ¿no? De tal ley, ¿no? El abuso de las mejores cosas lleva consigo, pues, el castigo en las consecuencias inevitables, ¿no? Otra cosa es con respecto a los sufrimientos que uno se impone para dar alivio, ¿no?, al prójimo. Entonces, es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que si tenemos frío, si sufrimos frío y hambre, para no darle nuestro abrigo, nuestro alimento a otras personas que por su necesidad lo necesitan de repente más que nosotros, y nuestro cuerpo padece ese hambre, ese frío, por haber ayudado a otras personas. Entonces eso es muy distinto, ¿no? Entonces es un sacrificio que se da por el bien de otros. Entonces eso Dios sí lo bendice, ¿no? Entonces, y eso nos puede ayudar justamente a nuestro progreso espiritual. Entonces, nosotros los que dejamos
de repente nuestra vida acomodada, con ciertas comodidades, y hay algunas personas, ¿no? Que se encierran y dicen no van a hacer penitencia y están alejados del mundo y tienen muchas penurias ahí, pero la gran pregunta es, ¿de qué le sirve eso al prójimo? ¿No? El encerrarme, privarme de alimentos, autoinfligirme dolor, ¿de qué sirve ese suplicio que yo voy a pasar voluntariamente para ayudar a otras personas? Entonces, eso es lo que nos dice que tenemos que diferenciar. El Evangelio nos pide eso, ¿no? Si nuestro sufrimiento voluntario, nuestro suplicio voluntario es para el beneficio de otras personas, ese sí es un sacrificio y eso sí nos ayuda. Sin embargo, si no nos va a ayudar al beneficio de otros, si no va a ayudar a otras personas y solamente es por una idea que yo tengo y no le va a servir a otras personas al beneficio del prójimo, entonces eso no es una prueba, ¿no? O algo que pueda ayudar justamente a la práctica de las buenas obras. Entonces, el verdadero silicio de bendición, dice, ¿no? Porque los voces del mundo no han secado vuestros corazones, no habéis dormido en el seno de las voluptuosidades. Entonces, eh, si es que no lo habéis hecho, esto es muy probable que no ayude a otras personas eh, para su progreso. Entonces es importante evitar estas pruebas voluntarias o estos sacrificios voluntarios si es que no se va a ver el bien del prójimo. Entonces, por el contrario, procuremos de repente no martirizar nuestro cuerpo, ¿no? Básicamente, y estar resistentes, ¿no? El verdadero silicio está no en el sufrimiento del cuerpo, de la carne, sino en recibir de repente, sin quejar, el martirio de repente de las injurias, de las humillaciones, de nuestro propio orgullo, ¿no? Entonces es importante ser fuertes contra el dolor y la injuria y la calumnia, básicamente, ¿no? Que son los que pueden causarnos más daño que un daño corporal. Entonces, el verdadero silicio son cuyas heridas serán tomadas en cuenta para atestiguar en vuestro valor y ¿no? En vuestra sumisión entre la voluntad de Dios. Entonces, eso es mucho más beneficio para nuestro espíritu, ¿no? Combatir justamente las humillaciones, el recibirlas y no caer en esa tentación de querer de repente vengarnos, de querer tomar represalias contra alguien, sino aceptar esas palabras como parte de las pruebas que estamos viviendo y superarlas, ¿no? Ser hidalgos en poder eh, evitar responder eso y llevar nuestras pruebas en el espíritu principalmente. Entonces eso es lo que tiene más valor para el para justamente el desarrollo, el progreso espiritual, ¿no? Entonces, es muy importante justamente aceptar las pruebas que Dios nos envía y no aumentemos la carga, ¿no? De que de por sí es muy pesada a veces. Y acá también vemos otros ejemplos, ¿no? De cómo podemos ayudar al prójimo, cómo podemos privarnos de repente de algunos condiciones físicas que pueden darnos comodidad y nuestro cuerpo sí, obviamente va a sufrir, pero si es beneficio de otros, sí nos va a ayudar a nuestro progreso espiritual. Bien, entonces es importante mantener esta posición, ¿no? Esclarecer de que no nos sirve de nada un sacrificio voluntario, agravar nuestras lesiones de repente o infligir lesiones a nuestro cuerpo como parte de alguna idea de que podría ayudarnos espiritualmente, ¿no? Eso no es así. Otra pregunta que nos trae el Evangelio, justamente en este caso es y que también ha sido de repente controversia, dice, ¿debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando se puede o por respeto a la ley de Dios se les debe dejar seguir su curso? ¿No? Entonces es otra pregunta que nos trae el Evangelio. Entonces cuando yo vemos a otras personas, a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, de repente que tienen una prueba muy difícil, están padeciendo, nosotros
muchas veces podemos decir, uy, sí, ¿no? Bueno, pues es que es la ley de causa-efecto, ellos tienen que aprender y eh, tienen que seguir su curso, ¿no? Trabajando sus pruebas. Y sin embargo, nosotros como espíritas podemos saber que nosotros podemos darle término o podemos ayudar a que esa persona libere sus pruebas, ¿no? Es más, nosotros debemos preguntarnos, ¿no? Si nosotros nos puso en el camino a esta persona que está padeciendo, es porque de repente podemos ser algún medio, ¿no? Dios nos puso ahí y debemos preguntarnos qué medios me ha dado Dios a mí a mi alcance para poder aliviar los sufrimientos de mi hermano, de mi prójimo, de alguna persona que puede haberse cruzado en nuestra vida y que pueda estar padeciendo. Entonces, podemos ver quizás si Dios ha puesto en mí, en mis manos o en mis medios, el hacer algo para que pueda cesar su sufrimiento, para que pueda aliviar en parte su sufrimiento y esta persona también pueda ayudarle a liberarse de ese sufrimiento y pueda también progresar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Evangelio. Entonces, es muy importante que podamos ver de alguna manera cómo podemos ayudar al prójimo y si se me ha dado también a mí como prueba de tal vez o como una parte de inspiración cortar el mal o reemplazarlo por la tranquilidad de esa persona. Entonces, es importante que también nos demos cuenta de eso. Nosotros como espíritas trabajamos a través de la caridad, ¿no? De la caridad, el ayudar no solo materialmente, sino también moralmente, con un apoyo espiritual, también a otras personas. Eso es parte de la caridad que podemos hacer. Entonces, cuando se nos cruza en nuestra vida, en nuestro camino, personas que necesitan realmente ayuda, no debemos ver simplemente su sufrimiento como una prueba de Dios y quedarnos de lado, sino también ver si en mí está poder ayudarle y poder aliviar ciertas pruebas, ¿no? Y Dios será pues el que determine si con mi ayuda puede liberarse de ese sufrimiento, será porque es la voluntad de Dios, por eso algo acá ha hecho y por algo yo estoy apareciendo en el camino o en su vida de esa persona, ¿no? Puede ser que pueda ayudar o aliviar en algo su sufrimiento. Entonces, eso es la forma de cómo debemos ver también. Y sí se permite, o sea, sí es permitido poder ayudar en algo, aliviar las penas de otras personas cuando está en nuestras manos poder hacerlo. Y es Dios quien determina si realmente van a terminar su sufrimiento, sus pruebas en ese momento, o también pueden seguir. Hay personas que de repente, por más ayudas que se les dé, se les brinda, pues muchas veces pueden seguir y continúan siguen con sus pruebas, sus sufrimientos en su vida, es porque es la voluntad de Dios que todavía debe seguir aprendiendo, ¿no? Según la ley de causa y efecto, pero no debemos cruzarnos de brazos o decir no, simplemente lo dejo ahí porque es la voluntad de Dios. Si en algo está en mis manos poder ayudarle, pues podemos hacerlo y podemos aliviar en algo sus penas, su sufrimiento, ¿no? Eso también es lo que nos menciona el Evangelio en este punto. Bien, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y a la vez de esta pregunta, pues puedes también seguir otra, y también el Evangelio nos menciona, ¿no? Dice, si vemos a un hombre que está en agonía y que no hay esperanza de salvarse, que se sabe que ya tiene de repente alguna enfermedad terminal y va a morir o está en agonía, nos es permitido ahorrarle algunos instantes de agonía o de sufrimiento precipitando su fin, ¿no? Y eso nos trae ¿no? Y se ha visto en las noticias, hay muchos casos en que a veces alguna persona que está en coma o que está conectada en algún hospital, en algún equipo para poder prolongar su vida en algunos momentos, y muchos dicen, no, pero ya no tiene, los médicos te recomiendan, ya no tiene más salvación o está a punto, ¿no? de poder desencarnar. Entonces, es correcto que nosotros podemos decir, pongamos fin a su vida bajo una decisión, con una recomendación médica. Es correcto desde el punto de vista espíritu, del espíritu, de la doctrina espírita, poder hacer esto. Y el Evangelio nos responde, ¿no? Muy claramente que en cualquier estado en que se encuentre una persona,
moribunda, inclusive si se sabe que ya no físicamente o médicamente no se va a salvar, pero nadie tiene la certeza o puede decir con certeza que ya ha llegado su fin o su última hora y no podemos pues precipitar ese momento en que llega al fin de su vida, ¿no? De su vida corporal o de su desencarne. Entonces, eso básicamente es el momento que llega, es la voluntad de Dios y no podemos precipitarlo, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta porque hay muchos casos y muchos ejemplos, ¿no? De que a veces en algunos momentos en donde ha habido casos en donde los médicos han dicho que ya la persona no tiene más salvación, que está a punto, y sin embargo, por, ¿no? Por algo inexplicable, científicamente o médicamente, pues la persona se llega a recuperar de repente por unos minutos más o unos días más, o en muchos casos en algunos meses más que los médicos de repente ya no lo habían considerado. Y se ha dado esos casos, entonces y muchas veces este tiempo que puede ser, así sean solo minutos, de que la persona puede entrar en lucidez o puede despertar, puede significarle mucho para su arrepentimiento, para su progreso espiritual, para darse cuenta de repente de cómo llevó su vida y poder aprender a arrepentirse, perdonar a los que tenía que perdonar o pedir perdón también acerca de las cosas que pudo haber hecho y poder irse tranquilo, ¿no? al otro plano cuando ya desencarne y para que su espíritu vaya bien. Entonces, esos minutos de repente que pueda tener esa persona, ese espíritu en poder reflexionar y darse cuenta de cómo llevó su vida y poder avanzar hacia el siguiente plano ¿no? con una mejor meditación y poder que le pueda conducir de repente a un mejor estado en el plano espiritual, es muy vital. Entonces, el Evangelio nos dice que no, no debemos precipitar esa hora, ese momento, ¿no? Que en muchos casos se ha visto, ¿no? Incluso algunas personas que piden voluntariamente, ¿no? ¿no? El caso de la eutanasia, que en muchos casos se ven en los noticieros, que la persona voluntariamente pide que pueda morir en ese instante o que lo desconecten de algún equipo médico para que no sufra más, según ellos aparentemente, pero eso no es así. Inclusive eso puede considerarse como un suicidio, ¿no? Si es que la persona lo pide voluntariamente. Entonces, ninguna persona tiene esa certeza de cuál es el momento exacto, solamente Dios, y debemos respetar eso, ¿no? Respetar a las personas que hasta su último momento en que Dios decida, pues ya desencarnado, cortar el lazo para que su espíritu pueda liberarse del cuerpo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, es lo que nos dice el Evangelio respecto a este punto, ¿no? Y otro concepto que también tenemos que ver es acerca de, por ejemplo, si un hombre se expone a un peligro inminente para salvar la vida de uno de sus semejantes, sabiendo de antemano que él mismo puede morir, puede sucumbir en esa prueba, pues puede mirarse esto como un suicidio. Es otra pregunta que nos trae el Evangelio en este capítulo. Y la respuesta que nos dice es que desde el momento en que no existe ninguna intención de buscar la muerte, entonces no es suicidio, ¿no? A pesar de que la persona sabe que podría morir, pero lo que él está haciendo es un sacrificio, una negación por salvar la vida de otras personas, ¿no? De otra persona, menciona ahí, y sin embargo se expone su vida, no es considerado un suicidio, ¿no? Aunque tenga esa certeza que podría ser, ¿no? Pero siempre hay una posibilidad de que no, en su mente no está el querer morir, sino en su mente de esa persona, siempre y cuando en la mente, en el pensamiento de esa persona esté la decisión de querer salvar a otra persona sin que ésta pueda, sin que, ¿no? Y a pesar de que pueda existir el riesgo de que pueda perder la vida, pero en su mente, en su pensamiento, no está la decisión de perder la vida, entonces no se considera un suicidio, ¿no? Entonces eso también podemos tener claro. Hay muchas personas de que por salvar a otras se han expuesto a peligros muy grandes
al sacar de repente a una persona de un incendio, de ser quemada, de ser ahogado, ¿no? Ha habido muchos casos reales, estuve buscando por la red y he visto casos de que un hijo pues recibió unos disparos por proteger a su mamá en un asalto, un niño que por proteger a su hermanita más pequeña de un perro que le iba a atacar, recibió unas mordidas y unos ataques muy feroces, y el niño quedó con cicatrices muy graves, muy grandes, y pudo perder la vida ese niño. Entonces, ¿qué nos hace, no? Inclusive desde pequeños tienen ese sentido de querer proteger a alguien querido, inclusive a alguien de repente desconocido, ¿no? Que sacrifican, arriesgan la vida por salvar a otros, ¿no? Inclusive pensando que podría haber la posibilidad de morir, pero en su pensamiento no está el querer morir, sino el ayudar y salvar a otras personas. Entonces, esto no es considerado como suicidio si es que llegara a perder la vida, ¿no? Entonces, muy importante este tema también, en el caso, por ejemplo, de las personas que se dedican a rescatar, a responder a casos de emergencia, ¿no? En algunos casos que es un sacrificio muy, ¿no? Muy anegado, y esto pues sí lo tiene Dios bastante consideración en el tema de la ayuda al prójimo, ¿no? Y bien, otros temas es, por ejemplo, aquellos que aceptan sus sufrimientos con resignación por sumisión a la voluntad de Dios y con la mira a alcanzar una felicidad futura, ¿no? Entonces, no trabajan solo para ellos mismos o que pueden hacer sufrimientos para que sean provechosos por otros, pues esos sufrimientos pueden ser provechosos a otro, ya sea material y moralmente, ¿no? Materialmente, si por el trabajo de cada uno de nosotros y las privaciones que se tienen las personas por el trabajo y los sacrificios que hacen, pues bien pueden ver o contribuir al bienestar de otras personas, ya sea material para el prójimo, pues entonces eso sí tiene un gran mérito, ¿no? Y también en la ayuda moral, si yo me privo de repente del trabajo que yo hago y me privo y moralmente también puedo ayudarle, por ejemplo, a otras personas, también, ¿no? Es una bien, es bien visto y viene bastante ayuda para nuestro mismo adelantamiento espiritual, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto más que el Evangelio nos menciona acerca de las preguntas, creo que me lo pasé por aquí. Bien, creo que no lo puse, pero hay una pregunta también que menciona, ¿no? Aquellas que de repente están eh, cansados de su vida o ya no quieren, ¿no? De todas las penas que están haciendo, no quieren vivir más y por ello se exponen, ¿no? Se exponen de repente al campo de batalla, se van a la guerra pensando en querer morir, ¿no? Y mueren justamente en ellos. ¿Es considerado un suicidio? Pues el Evangelio nos dice que sí, ¿no? Si es que en nuestra primera instancia todo pensamiento en que nosotros queremos, si nuestro pensamiento, nuestro fin es querer morir o quitarnos la vida, ya sea por cualquier situación, y si por ello pues nos vamos, nos enlistamos en el ejército o nos vamos a un enfrentamiento, a un conflicto y perdemos la vida ahí, sí es considerado como suicidio porque nos estamos exponiendo directamente al riesgo y en nuestro pensamiento, nuestro fin, nuestro objetivo es quitarnos la vida. Entonces, eso sí es considerado también como un suicidio, también nos dice en este capítulo. Entonces, es muy importante tener claro de repente todos estos conceptos, estas preguntas, para poder ver qué cosa es provechoso para el adelantamiento, para el espíritu, y cuáles son las pruebas que tenemos que superar, que aliviar, de repente ayudar a otros, dando caridad a otras personas, y que si en algún momento pues tenemos que padecer algo, ¿no? Algún sufrimiento de repente material o moral por beneficio de otros, esto sí es considerado como un provecho para el espíritu en nuestro adelantamiento. Entonces, como conclusión de esta charla, en lo que he podido leer de este capítulo y que podemos, querido compartir con cada uno de ustedes, es que las pruebas que tenemos en nuestra vida miran nuestro perfeccionamiento, más no nuestro sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para perfeccionarnos
espiritualmente, ¿no? Que es cuáles son las acciones que vamos a tomar, más no va a mirar lo que hemos sufrido durante nuestra vida, sino cómo lo hemos tomado, cómo hemos afrontado ese sufrimiento y, ¿no? Con fe, de repente con resignación, y cómo hemos superado para beneficio de nuestro espíritu, de nuestra propia vida, y poder aliviarnos nosotros mismos nuestras pruebas, ¿no? Aprendiendo de las pruebas que estamos teniendo, porque lo importante es el aprender en esta vida, y espiritualmente también estamos aprendiendo lo que tal vez no logramos aprender en vidas anteriores, ¿no? Entonces, las pruebas voluntarias solo tienen valor si son para el beneficio del prójimo. Entonces, recordemos, si yo voluntariamente voy a padecer algo, voy a sufrir algo, voy a privarme de algo en esta vida, si es para el beneficio del prójimo, de mi prójimo, sí tiene valor, ¿no? Entonces, eso es como conclusión con respecto a la lectura de este capítulo del Evangelio, y eso es lo que nos dice el Evangelio. Entonces, sí podemos pasar pruebas voluntarias, sí, voluntariamente podemos pasar muchas pruebas, ¿no? Privarnos de muchas de repente comodidades que tenemos, pero solo va a tener valor para nuestro espíritu si esa prueba voluntaria, esa privación, ese sufrimiento que yo pueda tener es para el beneficio del prójimo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro, ¿no? Y el verdadero silicio, pues no es el infringirnos justamente como dice ahí, daño a nuestro cuerpo, no es ponernos, tirarnos de látigos o ponernos herramientas que nos puedan infligir dolor. Ese no es el verdadero silicio, ¿no? El verdadero silicio es el que nuestro espíritu tiene que soportar para combatir el orgullo, ¿no? El orgullo, las humillaciones, ¿no? Todas las injurias que puedan hacer contra nosotros moralmente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que combatir, aceptando esas pruebas de repente morales que tenemos, no tomando venganza, no tomando represalias, aprendiendo de ello, perdonando, justamente para poder tener un mejor ¿no? progreso y poder ir progresando espiritualmente. Entonces, es muy importante tener eso. Ese es el verdadero silicio, el que Dios nos menciona en el Evangelio, para poder tener un desarrollo espiritual y que nuestro espíritu se vea también ¿no? Con provecho para poder crecer espiritualmente. Entonces, básicamente es lo que he podido concluir o resumirles en esta charla. Espero pues que les haya gustado, que haya esclarecido un poco más acerca de este tema. Recordemos que siempre podemos ayudar a nuestro prójimo, y si por ello pues tenemos que padecer de alguna carencia de repente momentánea, pues podemos aceptarla, podemos ¿no? Hacerla, aceptando que eso va a ser de un beneficio para nuestro prójimo, para otra persona, y espiritualmente también un beneficio para nuestro progreso. Bien, amigos, compañeros, queridos hermanos, muchas gracias por la atención, espero que les haya gustado, y pues ya pasamos con José para la siguiente parte de esta reunión. Muy buenas noches con todos, hermanos. Buenas noches, Paola. ¿Quieres hacernos alguna pregunta? Bueno, no tanto una pregunta, una acotación. Bueno, contarles, bueno, que yo también pasé por ese mal momento que dice Giancarlo, que uno debe esperar hasta que Dios decida el día, el momento, como se dice, final de la muerte de cada persona. Yo tuve, bueno, esa oportunidad, como se dice, bueno, la pasé con mi papito. Cuando él estuvo hospitalizado, lo conectaron, ¿no? Lo entubaron, como se dice. Y bueno, mi mamá, mis hermanos me decían que por favor hablar con el médico para que, ¿no? Le saquen, bueno, eso, ¿no? Porque querían dejarlo a mi papá descansar, pero yo quise, le dije que no, porque yo quería esperar hasta el último, ¿no? Porque eso es lo que de designo de Dios, ¿no? Hay que luchar hasta el último, como dicen los médicos también. Entonces, bueno, ellos un poco que se molestaron conmigo, pero yo tenía la decisión, porque yo me había encargado de todo el trámite de mi papá, estar con él en el hospital. Entonces yo estaba encargada de ver por mi papito.
Y bueno, tomé la decisión de que no era el momento, que yo iba a decidir esperar hasta que mi papito se vaya, que Dios se lo lleve, ¿no? Que se pueda reencarnar. Bueno, eso es lo que les quería comentar, nada. Gracias, Paola, por comentarnos tu experiencia. Y realmente sí, nosotros sabemos por el proceso de desencarne que muchas veces demora, ¿no? Demora ese proceso Sí, y que puede haber en realidad una mejora, como nos lo dice Giancarlo. Puede ser que no sea el momento de esa persona y estamos interrumpiendo ese proceso. Sabemos que todo, como él también nos ha claro, explicado, claro, que estas pruebas que nosotros pasamos, estos padecimientos, como son mayormente las enfermedades, o en este caso los estados de coma, son situaciones por las que tenemos que pasar, ya que esas son una manera de depuración y muchas veces lo estamos pasando y conseguimos terminar la prueba y después que se sí, finaliza, la persona despierta, ¿no? Se restablece del coma. Entonces, no podríamos interrumpir a esa persona. Me parece que hiciste muy bien para esperar a que todo el proceso se dé, para ver si realmente no hay una mejora, porque nosotros no sabemos cuál es la programación existencial de él y cuál es la necesidad de él pasar ese padecimiento. Hiciste muy claro. bien. Es muy triste, sí, Ana C, ¿no? Pasar por esa situación, como yo lo he pasado, pero bueno, esa fue mi decisión y yo creo que sí hice lo correcto, ¿no? Ujú. Claro, lo que nos cabe a nosotros en momentos así es orar, orar, pero para no pidiendo que se restablezca, aunque parezca duro, Claro, sino pidiendo que suceda lo mejor para esa persona, para ese espíritu, si lo mejor es desencarnar o si lo mejor es continuar, qué es lo que realmente sea mejor para ese espíritu que todavía se mantiene encarnado, porque no sabemos cuál es su programación. Y a veces rezamos tan fervorosamente que no lo dejamos partir. Interrumpimos el proceso de desencarne y se dificulta al equipo de desligamiento el hacer el proceso. Entonces siempre cuando hay estas situaciones así de alguien muy grave, hay que pedir lo mejor, que suceda lo mejor, lo que está programado, lo que va a ser mejor para ese espíritu. Gracias, Paula, por tu participación. ¿Alguien desea comentar algo? Ceci, Silvia, te escuchamos, Silvia. Te estábamos escuchando, ahora no. Ahora a sí. ver, ya, bien. Justamente a propósito de lo que dice Paola, acabo de recordar, ¿no? Una experiencia que tuve cuando falleció el abuelo de mis hijas. No, no falleció el abuelo de mis hijas, estuvo en coma el abuelo de mis hijas. En ese momento el señor era hipertenso, diabético, y le había dado una ACV porque estaba consumiendo cosas que le hicieron daño. Le dio una ACV y luego le volvió a dar otra ACV, ¿no? Entonces estaba internado en coma y en ese entonces mi cuñada hace pasar a mi hija, a mis dos hijas y a mí, para que nos despidamos, ¿no? Porque se suponía que no, o sea, ya había tenido dos ACV tan cercanos, al parecer son muy difícilmente se iba a recuperar. Anteriormente había estado mal también. Bueno, pues entonces la gente estaba ahí a su lado, entramos a orar, estaba también su esposa todavía. Entramos, oramos, bueno, en ese momento yo no estaba dentro de la doctrina ni nada, mi hija sí. Y lo que le dijo fue, lo que estábamos es pedir simplemente que, bueno, que si se lo tenía que llevar, que se lo llevara y Dios ayúdanos que sea lo mejor para él y nada más, ¿no? Todos entraron a despedirse y se despertó. Se despertó y se recuperó rapidísimo, ¿no? O sea, ya pensaron de que él se iba a ir, 2 ACV seguidos.
hipertenso, un montón de comorbilidades que podían hacernos imaginar un desenlace fatal, ¿no? Ese era el pronóstico, pero sin embargo se recuperó. Él era parapsicólogo. Él fue que de alguna manera introdujo a mis hijas en todo lo que eran las cartas Zen, transmisión del pensamiento y cosas así cuando mis hijas eran pequeñitas. Entonces él cuando se despertó, él dijo que había pedido 3 años porque quería arreglar muchas cosas. Y ¿cómo son o sea, bueno, dimos gracias a Dios porque se recuperó, pasó el tiempo, pasaron los 3 años y un día, porque él fumaba, él ya se había recuperado bastante, ya estaba bastante mejor. Poco tiempo antes de irse, él empezó a reunirse con las personas, a llamarlos, a decirles que tenía cosas que arreglar con ellos, que tenía que conversar, despedirse. Mis hijas trataron de no escucharlo y no hacerle caso. Hubo una reunión a la que se suponía yo tenía que ir, pero no fui. Y él me decía, sorpresa, tengo que hablar contigo, porque así me decía, sorpresa. Ya, papá, le decía, ya vamos a conversar y no pude reunirme con él. La cosa es que él estaba jugando con su nieto pequeñito, con su bisnieto pequeñito, y le dice, ¿me voy a comprar cigarros? Se para, se va a comprar cigarros, se toca la cabeza, siente un dolor y ahí quedó, ¿no? Se habían cumplido ya los 3 años. Cuando una persona está en ese trance, yo creo que lo más recomendable, como hemos mencionado, es esperar la voluntad de Dios. Y a veces hay pruebas que se tienen que pasar. Si vemos a una persona que está sufriendo, no somos llamados como cristianos que somos, como creyentes en el amor de Jesús, a ayudarlos, a darles todo lo que podamos, con todo el amor de nuestro corazón, a hacer esa caridad, desde una oración hasta lo que podamos entregarle, ¿no? Con amor. Pero si las pruebas están programadas, si las cosas están para suceder, van a suceder. Sí somos llamados a ayudar a aliviar el dolor de los demás, en primer lugar, por caridad, por amor, ¿no? Como cristianos que somos, ¿no? Pero justamente te comento esto porque la gente pensaba pues que ya era cuestión de que se fuera, ¿no? Y qué tal si hubiera estado, qué tal si hubiera sido cuestión de desconectarlo o no. Despertó. Y duró 3 años más, ¿no? Los designios como mi mamá siempre me decía, Dios escribe sus designios en renglones torcidos, solamente esperemos la voluntad de Él, porque Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Ese vendría a ser mi comentario en relación a lo que mencionó Paolita, también contándoles esta experiencia. Gracias, Ceci. Y gracias, Giancarlo, por esta charla excelente. Muchas gracias. Gracias, Chivi. Ya ven, con la experiencia de Silvia podemos tener una prueba de que no necesariamente una persona que está en coma llegó al fin. Entonces siempre es muy bueno orar por esa persona para que suceda lo mejor y esperar, ¿no? Es lo más razonable. Carmencita, ¿quieres hacer una pregunta? Perdón, un comentario. Te escuchamos, Carmencita. Sí, gracias, buenas noches a todos. Excelente el tema que ha tratado Giancarlo. Ha dado la opción de conocer más detalles sobre este tema. Quería hacerle el comentario muy parecido a lo que hizo Paolita con respecto a su papá. Mi papá también estuvo un periodo previo a su fallecimiento, él estuvo 18 días en un estado de salud bastante delicado. Los 3 últimos días la pasó en coma. Y efectivamente se le dio todos los cuidados que como familia, como hijos queríamos darle, ¿no? Hasta el último momento, porque solamente Dios decide en qué momento se va una persona. Y sí es un acto de amor, de verdad. No es sufrimiento para la persona porque acaba de decir Anacé que es, Silvia también, es parte de la depuración, ¿no? De tu alma, de tu espíritu, de todas las cosas que hayamos hecho en esta vida terrenal.
Ese es uno. Dos, quería hacerle comentario. Tengo un compañero del policlínico bastante joven que en el mes de febrero le dio COVID, se recuperó el COVID, pero mientras estaba en ese proceso le dio un derrame. Y desde febrero hasta la fecha está en coma, internado. Todos los días hacemos cadena de oración, el grupo de amigos que tenemos en el policlínico, y él no se recupera. Hemos pedido en todos los tonos, hemos pedido lo mejor para él, y parece que su débito, digo yo, debe ser muy grande, no lo sé. Lo conocí mientras hemos trabajado durante más de 18 años, hemos trabajado juntos. Lo he conocido como una excelente persona, profesional, padre de familia, buena persona en general. Y ahora está, como digo, desde el mes de febrero hasta la fecha en estado de coma. Y lo otro que quería conocer, saber, Nancy, si tú me podrías explicar si el realizarse flagelamiento, por decirte así, en tu propio cuerpo, diciendo que por eso lo haces para salvar al mundo del pecado u otras personas. Entonces, ¿qué hizo nuestra Santa Rosa de Lima, no? Que es muy común saber de ella que se autoflagelaba, ¿no? Entonces, esas son mis interrogantes y mi participación. Gracias, hermanitos, gracias a todos. Gracias. Gracias, Carmencita, por compartirnos tu experiencia también con tu padre. Qué bueno que esperaron a que todo suceda de la mejor manera para el espíritu de él, que en este momento ya está liberado. Bueno, con respecto a tu compañero, continúen orando por lo mejor. Las oraciones tienen que ser por lo mejor, no por retenerlo, porque a veces estamos pues influenciando con nuestra buena vibración, con nuestra buena intención, a que ese hermano no pueda liberarse, no pueda acabar de hacerse el desprendimiento, ¿no? Y lo retenemos y bueno, eso es muy, 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 muy malo. El tener que retenerlo, pero tampoco para nosotros como seres humanos es muy difícil el pedir para que ya se vaya, ¿no? Ya se vaya. Es muy difícil. Y yo también lo entiendo, yo también he vivenciado eso. Mi madre pasó 60 días también, no exactamente en estado de coma, pero en sufrimiento, ¿no? Y llega un momento en que también no sabía si pedía para que continúe viva sufriendo o para que ya de una vez descanse. Entonces, bueno, toda la familia es espírita y comenzamos a rezar para que suceda lo mejor, ¿no? Ahora ella ya está en el otro plano, está preparándose y está muy bien. Con respecto a lo que me hablas de Santa Rosa de Lima, bueno, realmente y justo por estos días en que recordamos pues ¿no? la fecha que se conmemora, el día de Santa Rosa y todo, acá en Lima, de nuestra patrona, sí, nunca había observado yo ese lado de ella que, bueno, no sé, de repente a muchos les va a caer mal lo que voy a decir, pero eh, esa manera de ella flagelarse, esa manera de ella punirse sin motivos aparentes, era caso como lo dijeron en el programa que vi, ya era caso de psiquiatría, ¿no? Al parecer, y si la traemos a hacerle una evaluación a los días de hoy, ella padecía de un problema muy intenso, aparte podría ser como una anorexia, porque ella no comía, también ella tenía estos problemas de autoflagelarse, hasta sangrar y hasta que las heridas propiciadas por esta flagelación se infectaran y era todo el tiempo ella tenía problemas de salud, todo el tiempo, y desde muy niña tenía comportamientos no muy normales tampoco, en el sentido
de una niña, ¿no? De una persona, no quiero decir normal, pero de una persona común y corriente, vamos a decirlo así. Ella no aceptaba ningún tipo de arreglos de parte de su madre, ni vestidos, ni peinados, ni nada, ¿no? Entonces ya mostraba unas características negativas en ese sentido, un comportamiento negativo, analizándola a ella como ser humano, no como santa, ¿no? Bueno, a través de la doctrina espírita nosotros ahora conocemos que la autoflagelación no nos conduce a nada, no son símbolos de fe. El atentar contra su vida haciendo unos ayunos excesivos a punto de ella desmayarse, de estar fragilizada, en fin, también es un suicidio indirecto el atentar contra tu propia salud, ¿no? Porque tenemos un cuerpo y debemos de cuidarlo. No, o sea, nuestra fe no nos puede llevar a hacernos daño, porque ya deja de ser algo normal, ¿no? Siempre y algunas veces mencionamos, ¿será que a Dios le gusta eso? ¿Será que Dios puede sentirse alabado con eso, con el sufrimiento? Vemos algunas personas que salen caminando de rodillas, vemos algunas personas que salen descalzas, en fin, haciendo cosas que realmente no tienen sentido, ¿no? O sea, si tú quieres amar a Dios, no necesitas dañarte. Si tú quieres limpiarte de un pecado o de algo, basta con arrepentirte y pedir perdón, pero hacerlo de manera sincera. Entonces, yo no concuerdo con lo que ella hacía y es más, rezo para que todo eso se haya disipado de ella. Acredito que sí, acredito que cuando ella pasó al otro plano, ella haya comprendido que no debía de hacer eso, que no era necesario, era una persona muy iluminada, pero tenía esas características que probablemente hayan sido de otras vidas, ¿no? Que confundían su mente o de repente como persona santa o espíritu diferente haya tenido recuerdos de otras vidas en los cuales ella haya hecho o haya pasado por situaciones muy fuertes, cosas que haya podido cargar como débito muy fuertes. Entonces, ahí la necesidad de repente de ella misma hacer justicia con ella misma. Pero sabemos que no funciona así. El espiritismo nos ha enseñado que no funciona de esa manera. Respeto mucho, pero solo te voy a decir que hace 2 días, es más, hace un día que supe de todo esto, que ella hacía todo esto y examinando la situación, pues realmente no era necesario. No era realmente necesario, porque inclusive ella inspiró a otras mujeres a querer o a hacer también lo mismo, esas flagelaciones, esos ayunos, por querer llegar a alcanzar el título de santa. Entonces no funciona de esa manera y hoy Giancarlo nos lo dijo en su charla, ¿no? Gracias, Carmencita, por tu participación. Vamos a, me parece que Eva quería participar o es Alejandro. No veo a Eva ahí, entonces vamos a darle pase a Silvia que está pidiendo para hablar. ¿Me escuchas? Ya, bien. A propósito de Santa Rosa de Lima, ¿no? Yo siempre tuve muchas opiniones. Primero, cuando éramos niñas, que la santa, ¿no? Y cuando fui creciendo, investigando, yo decía, esta niña no tendrá algún tipo de perturbación psiquiátrica, decía. Cuando fue por el hecho de que escuchaba voces y lo de la flagelación nunca se me hizo. Pero tenemos que partir de que en la época en la que ella vivió, ella tenía una santa patrona que era Santa Catalina de Siena, ¿no? Y ella la imitaba en todo, incluso en esto de autoflagelarse, porque era la forma de demostrar santidad y acompañar a Cristo en sus dolores, según ellos creían en ese entonces. Pero también ahí tenemos que ver que ellos, conociendo la doctrina espírita y conociendo un poco la biografía de Santa Rosa de Lima,
es que ella no solamente escuchaba cosas, sino que tenía estas conductas, sino que también ella podía estar en su celda, en su cuarto, y escuchar la misa de diferentes iglesias, San Marcelo, la catedral. Ella escuchaba y ella lo veía, ella como si ella lo viera, como si estuviera ahí. Yo creo que era una persona que tenía mediunidad, pero que en la época eso no se sabía explicar, y que ella se mortificaba porque bueno, pensaría y sentiría que esas cosas no eran de Dios, ¿no? Entonces, era una forma de expiar, pero sin embargo ella tenía también muchas cosas nobles, era un espíritu muy elevado, había mucha caridad y mucho amor, pero también trato de ponerme en el contexto de la época, en lo que la gente pensaba en aquel entonces, todo lo que no era lo que te decía la iglesia no era de Dios, o era del diablo, ¿no? Y ella, esa era una lucha constante que yo imagino y pienso ahora que ella trataba de combatir con ese tipo de mortificación porque era lo que se usaba en aquel entonces. Pero de que tuvo algún tipo de perturbación a causa de eso, la pudo haber tenido. Recordemos que muchas personas que vienen con una mediunidad muy más ostensiva, más visible, y al no ser tratadas adecuadamente, son derivadas directamente a un psiquiatra y son tratadas como pacientes psiquiátricos ahora, hoy día, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿qué era lo que sería? Serían cosas del demonio, a las cuales un corazón como ella, como el de ella, tan generoso, no iba a poder aceptar y trataba de combatirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo ahora mi concepto de Santa Rosa es otro, ¿no? Es otro porque mi conocimiento ahora es otro, ¿no? Ahora tengo otra información que me hace que tenga otro criterio de las cosas, ¿no? Pero sí pienso que debe haber tenido alguna perturbación, sí creo de que ella tenía mediunidad y sí creo que no fue bien canalizada. Pero precisamente por eso, por ese espíritu elevado que ha tenido, también tuvo acciones muy generosas, ¿no? Que solamente podía tener una persona de un corazón muy noble, ¿no? Y situaciones que se le presentaban probablemente a causa de una mediunidad que no fue comprendida en la época y que de haber sido de alguna manera aceptada el concepto de comunicación o de mediunidad, hubiera sido tratada pues en la Santa Inquisición, ¿no? Que teníamos acá nuestras oficinas en esa época. Bien, esa vendría a ser mi opinión con respecto a Santa Rosa. Gracias. Gracias, Chivi. ¿Alguien más desea comentar? Sí, Alejandro, te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Muy bonita la charla de Giancarlo. Y bueno, yo quería preguntar concretamente, tal como explicó Giancarlo, la prueba del silicio se trata de obtener un beneficio espiritual, ¿no es cierto? No se trata de aplicarse latigazos físicamente. Y me pregunta concretamente cuando un espíritu, en el momento de reencarnar y acepta pasar una determinada prueba, ¿no?, en el mundo físico, esa prueba que está aceptando el espíritu, de alguna manera se puede considerar desde ya como una prueba de silicio. ¿Sería una especie de silicio espiritual? ¿O el silicio solamente se refiere a una prueba física acá en este mundo de expiación? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Alejandro. Le vamos a dejar la pregunta en el aire a Giancarlo para que la responda. ¿Alguien más desea comentar sobre la charla? Sí, María Elena, te escuchamos. Tu micrófono, María Elena. Buenas noches con todos, hermanitos. Y bueno, una charla muy interesante. Y yo quería hacerles un comentario, ¿no? Sobre este punto de la flagelación, sobre este aspecto. Yo les voy a contar
que eso también tiene que tener mucha relación con la cultura de las personas y de los grupos de población. Yo tenía una empleadita que me ayudaba en la casa hace muchos años y una vez en el primer año que estuvo conmigo en Semana Santa, se me apareció y me dijo, mamita, mamita, ven, agarró una correa, tienes que pegarme duro en la espalda, porque si no me pega, pegarte, ¿por qué? Sí, por favor, pégame, pégame, porque yo tengo que ayudar al Señor en su dolor. Y si no y le dije, no, yo no te puedo pegar, ¿por qué? No, tienes que pegarme, porque a mí si no me pegas, todo el año me va a ir mal. En mi casa me pegaba mi mamá o si no mi abuelita. Y si no, alguien tenía que pegarnos, a todos nos tiene que pagar. Si tú no me pegas, entonces yo le expliqué pues que eso no se hacía y no, me dijo, y en mi tierra era de una provincia, un distrito del Cusco bastante alejado de la ciudad, del campo, y me contaba que en su pueblo, en su comunidad donde ella vivía, a todas las personas le pegaban, inclusive a los adultos. Siempre había un adulto mayor al que estaba y el que era mayor, sea vecino, amigo, pariente, lo que fuera, tenía que tirarle correazos y mientras más fuerte sea el correazo, mejor le iba a ir a la persona y mejor iba a ayudar, ¿no? Entonces, a quien no le hacían, ellos ya psicológicamente estaban preparados de que le iba a ir mal durante el año y les iba mal, dice. No les florecía sus tierras, tenían problemas económicos, o tenían algún tipo de problema en su familia o en lo que fuera. Entonces, esas costumbres yo sé que han quedado. No, de hecho, que a la chica nunca le pegué y nadie le quiso pegar en mi casa. Le dijo a mi mamá, buscó a mi mamá, buscó a mi esposo, buscó a que alguien le pega. Me dijo, ahora me va a ir mal porque no me quieres pegar. Le diré a tu vecina que me pegue. Le digo, no, le digo, ¿cómo le vas a decir a mi vecina que te pegue? Sí, me dijo, porque alguien me tiene que pegar. Me va a ir muy mal. En mi casa, a quien no le pegaron, le ha ido muy mal todo el mundo. Entonces, parece que hay una relación y un mal entendimiento de nuestras culturas con respecto al aspecto religioso, ¿no? Entonces se piensa de que subsiste actualmente en la actualidad, que quien no se flagela de alguna manera o no les va a ir bien y porque de esa manera ayudan. Bueno, ellos lo que decían, ¿no? Yo ayudo a Jesús en el dolor, es la época de Semana Santa, ¿no? Y estas costumbres han quedado, buenas o malas costumbres culturales, ellos tienen la idea que le va a ir mal, y tanta es la influencia que tiene que creo que realmente les va mal, ¿no? Ese es el comentario que les quería hacer, ¿no? De una experiencia que yo he pasado en ese sentido de la flagelación. Y ella me contaba que había en su tierra niños muy pequeños en que los golpeaban duro, los golpeaban y duro, niños, grandes, adultos, a todos, ancianos, en todo. Siempre el mayor, tenía que ser una persona mayor a ellas y que le tenía que golpear a correazos. Y mientras más fuerte sea el correazo, era mejor para ellos, ¿no? Ese es el comentario que quería hacerles, hermanitas. Gracias. Gracias, María Elena. Wow. Realmente sí existen pues costumbres y de repente de lugares donde no llega la información, ¿no? No vamos a decir donde no llega el modernismo ni la tecnología, simplemente son costumbres, son hábitos que se van creando, en realidad son creencias, ¿no? Que se forman, son leyendas urbanas, en fin. Eh, y eso es muy triste porque, como dice María Elena, es muy probable que hasta el día de hoy esté sucediendo eso en ese pueblo. Imagínense ustedes el tener que recibir un golpe porque si no te golpean no te va a ir bien. Eso es una creencia limitante aquí en la China. Definitivamente una muy mala costumbre que, bueno, deberíamos de preocuparnos con eso y de intentar difundir más que en realidad eso no es así. Y yo apuesto que hasta ahora, en 2021, todavía tenemos esas creencias.
¿no? Esas creencias limitantes, esas costumbres que deben de erradicarse. Una pena realmente. Y bueno, llega hasta ser un motivo de repente de sonreír cuando dice, le tendré que pedir al vecino que me pegue. Me pareció gracioso. Ella necesitaba que le peguen porque si no le pegaban, no le iba a ir bien. Ojalá que esa niña de aquel entonces haya cambiado y que ahora pues sea una mujer más razonable, más consecuente y más informada. Gracias nuevamente, María Elena, por tu comentario muy pertinente. No sabíamos que eso existía, imagínate. Pero bueno, continuemos. ¿Alguien más desea comentar algo o dejar su pregunta para Giancarlo? Ceci, si yo quiero deseo hacer una pregunta, disculpa si no pongo la cámara, pero sí Ok. deseo hacerle una pregunta a Giancarlo. Su charla muy hermosa, muy bonita, nos gustó bastante. Yo nomás, o sea, quiero preguntar, por ejemplo, en el caso o en los ejemplos que da de los bomberos, ¿no? Que hacen el bien para salvar vidas y todo. Pero, por ejemplo, en los casos de los que mueren quemados qué pasan con sus vidas, o sea, bueno, fallecieron haciendo un bien, pero como de la manera que fallecieron, qué pasan con sus espíritus, sus vidas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Y gracias, Giancarlo, que estuvo muy hermosa su tema. Ok, Erika, vamos a dejarle la pregunta a Giancarlo para que él la responda. Gracias por tu participación. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más desea compartirnos algo, decir algo al respecto de la charla o dejarle una pregunta a Giancarlo? Sí, te escuchamos, Paola. Sí, justamente me estaba recordando que en mi barrio había un niño, Toñito, de 8 añitos, y este niño fue atropellado por una moto, y entonces fue a parar al hospital, bueno, estuvo en coma el niño. Y yo fui, me acuerdo, a ver a su mamá y su papá, les entregó una Biblia, y ellos estaban destrozados, ¿no? Porque me dijeron que lo tenían que desconectar, porque ya no les alcanzaba para pagar. Estaba en una clínica, no les alcanzaba para pagar, y ya el doctor le dijo que no se podía hacer nada, no había nada por hacer. En el momento que les entrego la Biblia, les hablo a los dos, les digo, por favor, Marlene, porque Marlene se llamaba su mamá, digo, Marlene, por favor, haz que no lo desconecten, por favor, le dije, porque tu hijo va a despertar. Me dijo, no, al otro momento que no hay nada que hacer, Paola, ya no se puede hacer nada. No, sí va a despertar, confía en mí, lee esta Biblia y yo sé que va a despertar. Y me fui a mi casa. Al otro día temprano recibo una llamada de ella. Feliz, había despertado el niño. Y el Wow, niño ya tiene ahorita como 16 años, debe tener el niño más o menos. Y está muy bien el niño. Sí, lo operaron su cabecita, todo, ¿no? Pero el niño está bien. O sea, es un niño que va al colegio, normal, normal, como un niño normal que como wow. dicen, ¿no? Giancarlo, ¿no? Hay que esperar, no podemos acortar la vida a nadie, hay que esperar los designios de Dios. Eso era todo. Así es, Paola. Una prueba más de lo que decimos o de lo que dijo también Giancarlo en su charla. No podemos acortarle la vida a nadie ni precipitarnos. Es mejor esperar. Muchas personas se apresuran a desligar a sus seres queridos porque están en un coma o muchas veces porque no tienen dinero para pagar o otras veces por egoísmo o otras veces porque no quieren supuestamente verlos sufrir. Pero siempre es bueno esperar. Miren el caso de Paola que nos acaba de contar. El niño hasta ahora vive, el niño está muy bien. ¿Ya pensaron si esos padres hubieran desligado a ese niño? Simplemente hubiera sido interrumpido, ¿no? ¿Cómo quedaría ese espíritu? ¿Cuántos años más? Era un niño. En fin, gracias a Dios todo salió bien. Gracias a Dios tú llevaste esa Biblia, les aconsejaste y ellos esperaron, ¿no? Y gracias a Dios que ese niño también despertó así, de lo más rápido después de que ellos seguramente se concientizaron y tuvieron fe en que él podría mejorar con tu buena intención. Gracias, Paulita.
¿Alguien más desea hacer algún comentario? Bueno, creo que ya nadie más. Entonces, para... Ana C. Sí, Ana C., buenas noches hermanitos. Quería felicitar a Giancarlo, escuché parte de su charla, pero me pareció muy importante el tema que ha tocado. Y yo también quería acotar algo, ¿no? Que a veces tanto los familiares piden a los médicos que ya descansen, ¿no? Que su paciente descanse porque lo ven sufrir tanto. Y por otro lado también hay médicos que dicen ya no se puede hacer nada y no ponen el 100% de sus conocimientos para salvar esa vida, ¿no? El caso que yo puedo comentarles es el de mi papá. Un médico me dijo que mi papá ya no podía ser atendido, ni operado, ni nada, porque él consideraba que ya todo estaba perdido, que su cáncer estaba muy avanzado. Pero ese médico se fue de vacaciones y llegó otro médico. Y ese otro médico operó a mi papá y mi papá vivió 8 años más, a pesar de que el médico que se fue de vacaciones me dijo que ya todo estaba perdido, su cáncer estaba muy avanzado. Pero es increíble, como dice Giancarlo, ¿no? Todos debemos esperar hasta el último minuto, tanto el paciente como los médicos, hacer todo lo posible, todo lo que esté a su alcance para salvar a un paciente, ¿no? Eso es lo que quería comentarles. Gracias, Giancarlo. Gracias, Rosalía, por compartir tu experiencia también. Una vez más, para decir solamente que debemos esperar lo que le toca a ese espíritu vivir, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente a toda esa situación que está viviendo. En este caso, todo fue resuelto y aunque el Señor solo vivió 8 años, hay que tener en cuenta que no era su momento y que también podía haber sido interrumpido por el otro médico que decía que ya no había nada que hacer. En realidad había, nunca debemos de perder la esperanza, ¿no? Ser sí coherentes, ¿no? Tener la famosa fe razonada y pedir siempre lo mejor para ese espíritu. No lo que nosotros queremos, sino lo mejor para ese espíritu. ¿Ok? Muchas gracias entonces. Si ya no hay más participaciones, entonces, bueno, agradecerle a Giancarlo la charla que estuvo muy bonita. Tenemos 2 preguntas para él, que vamos a pedir que él nos conteste y la grabe y la adicionamos. ¿Ok? Muchas gracias, hermanitos. Vamos a pasar a lo siguiente. Bien, hermanos, muchas gracias a todos por sus comentarios, por sus consultas, los comentarios que han recibido de esta charla. Espero que les haya gustado y haya sido pues provechosa para todos. Para responder algunas de las consultas que mencionaron algunos hermanos, para Carmencita, bueno, con respecto al tema de Santa Rosa de Lima, yo particularmente desconocía, ¿no? de que ella se aplicaba pues en su tiempo este silicio, esas torturas voluntarias, ¿no? Haciendo daño a su propio cuerpo físico, y bien como lo mencionó Ana C., y como lo vimos en la charla también, el Evangelio según el Espiritismo nos menciona que no hay ningún mérito, ¿no? Ni provecho en el adelantamiento espiritual cuando alguien voluntariamente se proporciona estos daños físicos. Es básicamente porque no es el objetivo de Dios el que nosotros nos hagamos daño y que estemos en esta vida para dañarnos físicamente y voluntariamente. Solamente nos menciona, hay un mérito en el adelantamiento espiritual cuando, si por la razón del suplicio que nosotros vivimos, el beneficio es para el prójimo, ¿no? Por ejemplo, ahí vimos una imagen claramente que una persona en la charla pues le daba, ¿no? Daba sus zapatos, sus calzados a una persona que lo necesitaba, y él obviamente sin zapatos iba a padecer cierto daño en sus pies de repente, ¿no? Por un tiempo, justamente por andar descalzo, pero ese daño o ese suplicio que recibe esa persona fue por ayudar a alguien más, por darle un beneficio a un prójimo y que alivie sus pesares. Entonces, ese sí tiene
un mérito, ¿no? Pero cuando nos aplicamos daños físicos a nosotros mismos, pues, ¿no? Sin ningún beneficio para el prójimo, entonces eso sí no tiene justamente un mérito para el adelantamiento espiritual, ¿no? Es básicamente lo que he podido concretar de este tema en el verdadero silicio. Bien, pasando también a lo que es a la pregunta de Alejandro, ¿no? Gracias por su pregunta también. Cuando un espíritu, ¿no? que va a encarnar o que regresa al plano físico, ¿no? Y nace, viene con una programación ya espiritual, de acuerdo a sus vidas anteriores, de acuerdo a la ley de causa y efecto. Entonces, él ya viene con esa programación y de repente las pruebas que tiene que pasar en esta nueva encarnación ya están establecidas, ¿no? y dadas por Dios justamente para su adelantamiento espiritual. Entonces, y cuando él nace, ¿no? Vuelve a nacer aquí en el mundo físico, tiene pues el velo del olvido, ¿no? Justamente se le quita la memoria de todo lo pasado para que él, bajo su libre albedrío, pues cumpla esas pruebas y tome la decisión de aceptar las pruebas con fe y pueda superar, y eso le ayuda a su adelantamiento espiritual. Entonces, eso es básicamente el tema de la programación que tenemos por la ley de causa y efecto. No es parte de lo que menciona el tema de las pruebas voluntarias, ¿no? Ya estando aquí en el plano físico, cuando la persona, ¿no? Ya en su alma, pues él decide tener esas pruebas voluntarias y adicionarse, adicionales a la prueba que ya viene por su programación espiritual, por los designios de Dios, y decide tener esos silicios adicionales, pues como lo mencionamos, no son de utilidad si es que no tienen ningún beneficio para el prójimo. Entonces, solamente aquellas pruebas voluntarias que nosotros decidamos por voluntad propia, agravar alguna prueba, algún pesar que tenemos, pero cuando el beneficio es para el prójimo, sí tiene un mérito, ¿no? Esa es básicamente la conclusión que nos deja este tema. Entonces, las pruebas que nosotros tenemos desde que encarnamos, ¿no? Por designios de Dios, por la ley de causa y efecto, eso son parte de nuestra programación espiritual para nuestro adelantamiento que ya está programado y que viene pues como parte de la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, básicamente es lo que entiendo y lo que he podido leer en base a lo que es, ¿no? la doctrina espírita. Eso es base, no sé si respondí a tu pregunta, Alejandro, espero que sí. Y para la tercera pregunta, ¿no? que nos hace... Bien, entonces, bueno, Erika, ¿no? Para Erika, la pregunta que nos hizo con respecto a los bomberos, sí, ¿no? Muchas veces, bueno, el ser voluntario en el tema de los bomberos, en el tema de estos personas de rescate que atienden emergencias, y muchas veces pues ellos sacrifican su vida, ¿no? Ha habido casos en que sacrifica su vida la persona, el bombero, en un incendio o en diferentes emergencias, puede perder la vida por salvar a otros. Entonces ese sí es un gran mérito y nos lo habla ahí, justo es parte de la charla que mencionamos, que aquella persona pues que sacrifica y se expone su vida justamente a riesgos y pierde la vida por salvar a otros, ese es un gran mérito y sí toma, y sí se tiene en cuenta en el tema de su adelantamiento espiritual porque ha sacrificado, es un sacrificio, ¿no? Y no se toma, no se considera como un suicidio, sabiendo que podría morir exponiéndose a ese riesgo, a ese peligro, por salvar la vida de otros, ¿no? Y eso es lo que pasa. Bueno, ¿y qué pasa con los espíritus, ¿no? El espíritu de ese bombero que muere quemado de repente en un incendio por salvar a otras personas? Bueno, pues sí, cuando desencarnas en un escenario de repente muy conflictivo, de forma inmediata, pues tiene un periodo de turbación, como ya lo hemos visto en charlas anteriores, pero cuando ya él recupera, pues, ¿no? En el plano espiritual, su conciencia, va recuperando la memoria de sus vidas anteriores y lo que hizo, pues
igual él se va a dar cuenta de que hizo pues parte de lo que fuera de repente una misión también, ¿no? Tal vez estuvo también en su programación espiritual de repente desencarnar de esa forma, ayudando a otros por de repente algo que hizo en vidas anteriores, como una prueba también por la ley de causa y efecto, ¿no? Eso no lo sabemos en sí, pero por cada persona, pero es muy posible, ¿no? Que pudo haber venido para justamente desencarnar como parte de su prueba espiritual, de esa forma, ayudando a otros por la ley de causa y efecto, pero en sí, ese sacrificio que uno hace y ser volvero, pues es parte de la persona, de ser voluntario, ¿no? A hacer ese tipo de acciones, pues, por otros, ¿no? Es muy importante y según el Evangelio, pues sí se considera como un sacrificio y se toma en cuenta esas acciones para su adelantamiento espiritual. Bien, gracias a todos, hermanos. Creo que esas son todas las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido de mucha utilidad este tema, esta charla, para esclarecer nuestros conocimientos y seguir pues adelantando ¿no? Seguir enriqueciéndonos de los conocimientos de la doctrina espírita, que es de mucho provecho para todos nosotros. Muchas gracias a todos y buenas noches.